buenos días, saludos cordiales, saludos para todas y para todos. Bienvenidos a este workshop del Instituto Canario de Seguridad Laboral, que arrancamos este curso académico, y estará con nosotros para presentarlo concretamente el director general. Yo soy el coordinador de formación del ICASER en Las Palmas, y Alejandro está junto con Tito y va a proceder a la inauguración de este workshop. Alejandro tiene las palabras. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Bernardo. Muy buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, quisiera agradecer la presencia de todos los participantes que nos siguen, las personas que se han inscrito a esta formación. Y no cabe duda que hoy es un día especial para nosotros. Yo creo que toca empezar esta jornada teniendo unas palabras para los compañeros y compañeras de La Palma, aquellas personas que lo han perdido todo fruto de esta situación del volcán, y sobre todo también las personas trabajadoras que se encuentran allí. Y ante ello, pues yo creo que especial mención en este inicio de esta formación. Iniciamos las actividades formativas de este último cuatrimestre con un workshop que organiza el Instituto Canario de Seguridad Laboral junto con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el ICASEL, como no podía ser de otra manera. Quiero agradecer su participación y disponibilidad, pero también al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo por la facilidad que siempre nos otorga y las comodidades que siempre nos hacen, ya no solo con nosotros, sino con el trabajo del día a día con nuestros técnicos del ICASEL. Desde el inicio de la pandemia, a través de numerosos estudios y artículos acerca del comportamiento del SARS-CoV-2, su viabilidad, supervivencia, propagación y transmisión, ha dado pie a que las últimas conclusiones arrojadas por las investigaciones es la transmisión de este coronavirus a través de los aerosoles. Y siendo esta vía de transmisión, la ventilación juega un papel clave como medida preventiva frente a la propagación del virus en ambientes interiores, contribuyendo sin duda a la reducción de contagios, la ventilación tal como habíamos comentado. Es importante, además, adoptar las medidas necesarias preventivas ligadas a la ventilación de los centros de trabajo. Así se estableció en el Real Decreto 2120, 9 de junio. Y también es cierto que esta normativa, su artículo 7, recoge un conjunto de medidas de prevención e higiene a adoptar en los centros de trabajo sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación. En concreto, establece la necesidad de adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso. A la vista de esta situación, de lo expuesto, esta jornada pretende, sin duda, abordar los principales criterios a considerar en la ventilación de los lugares de trabajo. Para ello, contamos con Ruth Jiménez Saavedra, jefa de Unidad Técnica de Materia Particulada del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que agradezco, sin duda, su inestimable colaboración y predisposición para estar con nosotros en esta jornada. Seguro que aprovechando esta oportunidad en la mesa de diálogo técnico saldrán preguntas interesantes sobre esta temática y lo que conllevará sin duda un enriquecedor debate que hará mejorar a todos nosotros. Para finalizar, recordar que en España, entre enero y julio de este año, se han notificado 6.999 accidentes con baja por COVID y 6 accidentes de trabajo mortales. En ese mismo periodo, en Canarias han sido 22 accidentes de trabajo con baja y, por suerte, ningún accidente mortal. Aunque nos parezca que esta pandemia está superada o en vías de superación, por favor, no bajemos la guardia, porque sigue afectando a personas, trabajadores, y necesitamos mantener en este estado de avance de la vacunación la mejor situación sanitaria en nuestro centro de trabajo. Lo dicho, enhorabuena al ICASEL por la oportunidad de esta jornada, por lo interesante de la misma, agradecer a los participantes que nos siguen y que se siguen incorporando a las mismas, y enhorabuena también y el agradecimiento al Instituto por la colaboración siempre expresa con Canarias. Muchísimas gracias y que tengan una feliz jornada. Palabras por esta apertura, por tener en cuenta al pueblo
canario que está en La Palma, a todas las personas que están en La Palma. Tenemos a todos presentes y lo tenemos a través tuya presentes, a todos ellos. Muchas gracias por inaugurar. Y tomo el testigo, Alejandro, y continúo con la webinar. Muchas gracias por estar aquí y, y seguimos en contacto, Alejandro. Muchas gracias. Un saludo. Pues nada, pues como ha dicho el director general, tenemos todos en nuestro corazón pendiente el tema de La Palma. De hecho, cuando hablaba con Ruth para preparar este webinar, hablábamos, oye Ruth, seguro que saldrá algún tema relacionado con La Palma y bueno, vamos a ver si lo comentamos y lo vamos viendo. El webinar tiene dos partes, tiene la presentación del workshop y las principales preguntas frecuentes, ¿no? Y después tenemos la segunda parte, que son los criterios a considerar de ventilación en los lugares de trabajo, que será Ruth, donde abordará toda la temática. Esta primera parte estarán conmigo y yo básicamente soy el coordinador de formación y reacción a fuego del Instituto Canario de Seguridad Laboral, como ya comenté antes, y mi misión básicamente en esta parte de hasta las 10 de la mañana va a ser presentarle lo que va a consistir el workshop, que ya algo le hemos dicho, y esas principales FAQ, que son Frequency, Ask and Question, ¿no? Las famosas preguntas frecuentes. Y ahí lo compartiremos con ustedes. Pues lo primero que quiero decirles es que este workshop, ¿en qué consiste? Esa es mi misión. ¿En qué consiste este workshop? ¿Es irnos a tomar de copas? No, no se trata de tomar. Es de trabajar, pero trabajar intensamente en la medida que sea posible. Por eso les animo a que en el chat hay mucha gente pendiente detrás. Está Miguel, está Basilio, está Sebas, está Javier, está David, Ruth también está pendiente del chat. Poned las cosas ahí, las sugerencias, las preguntas, son muy importantes. Entonces, el workshop lo hemos partido en 3 etapas. Un antes, un durante y un después. La etapa del antes, les mandamos un correo electrónico. El último correo electrónico que les mandamos fue este, que ven ustedes en pantalla. Recuerda, workshop, ventilación, lugares de trabajo, SARS-CoV-2, prevención, seguridad y salud. De eso vamos a hablar. Pero no solo vamos a hablar y hemos traído una experta para que ella nos cuente, sino también queremos contar contigo. Sí, contigo. No mires para otro lado. Eres tú con la persona que queremos contar. Y ahora te diremos cómo vas a participar, porque no solo haciendo las preguntas, sino que también dejamos abierta el después, ¿no? Entonces, en el antes mandamos este correo electrónico que lo mandaron los compañeros del ICASEL. Y en ese correo electrónico comentábamos material para este workshop y dijimos, fundamental, un vídeo. Me imagino que todos se lo han visto, ¿verdad? Bueno, sé que hay caras que sí y caras que no. La verdad es que no veo ninguna cara, pero me las imagino, porque muchas veces cuando das charlas o das este tipo de conferencias, pues te dicen, oye, Bernardo, no me ha dado tiempo. Y la verdad es que yo lo he visto el vídeo como 3, 4 o 5 veces. Y hoy lo vamos a ver, aunque sea, lo vamos a poner para aquellas personas que no hayan podido verla, lo vean. Y aquellas personas que lo han visto, vuelvan a reafirmar los conocimientos o el punto de vista que se comentaba, porque el vídeo es muy inspirador y genera debate. Y lo interesante del workshop es que no se quede solo en esta hora y media que tenemos aquí, sino que haga después una continuidad, un después. Documento de trabajo. Les hemos pasado un enlace con el documento de trabajo. Yo puntualizaré algunas cosas y Ruth, que he hablado con ella, seguro que entra con muchas otras cuestiones. Ruth es una de las personas que tenemos aquí invitadas hoy porque también es firmante de ese documento. Al igual que Maricruz Minguillón, que la tuvimos en un webinar que organizamos en el ICASEL. Y también al CAMI, otro investigador científico que lo hemos invitado al ICASEL. Hemos organizado muchas webinars muy interesantes que recomiendo que entren en la página web y las visualicen. Y tenemos un documento del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre la ventilación como medida preventiva. Eso fue lo que le mandamos nosotros para que ustedes fueran observándolo y fueran viéndolo. Y les dijimos también lo siguiente, tengan en cuenta que nos mandan las preguntas y nos han llegado preguntas de ustedes y luego las pondremos a este correo electrónico formalpa.icasel@gobierno de Canarias. Tomen nota de ese correo electrónico. ¿Por qué? Porque no solo va a servir para adelante, sino va a servir para el después. ¿Por qué? Porque si después tú dices, oye, mira, Bernardo, que hemos encontrado un documento fantástico aquí, pues el equipo de formación que está pendiente de esta webinar va a estar pendiente de este correo electrónico para elaborar un documento que nos comprometemos aquí a sacar lo más pronto posible,
pero publicar un documento que esperamos que para el 2022 esté, a principios del 2022, esté bien hilvanado, relacionado con todo el tema de ventilación. Y luego también Ruth les comentará alguna cosita que desde el Instituto Nacional se está haciendo al respecto. Las preguntas hoy aquí, durante, se harán a través del directo de este webinar. Después, ¿qué objetivos? Le mandamos en el antes los objetivos que queremos alcanzar. ¿Y por qué se lo dijimos? ¿Y por qué los repetimos aquí? Porque para lograr los objetivos no solo tenemos que saber los que estamos en la organización, sino también ustedes, porque para que este workshop tenga éxito, depende fundamentalmente de la implicación que ustedes tengan. No hace falta que sea una implicación, que tengan una implicación, la que sea, pero una implicación para que esos objetivos calen en ustedes. Por eso tienen que conocerlo. ¿Cuál es el primero? Conocer el vídeo de la BBC. Lo vamos a ver y lo vamos a valorar. Segundo, compartir con las personas prevencionistas, vamos a compartir con ustedes el documento de trabajo, los ocho criterios indicados, que son 8 líneas. Conocer los riesgos de ventilación en relación a la transmisión del SARS-CoV-2 en los lugares de trabajo, en los ascensores. Oye, ¿me subo en un ascensor? ¿No me subo? ¿Es conveniente subirse? Oye, que nadie tiene mascarillas, que hay que ponerse mascarillas, que no. Bueno, pues ese tipo de cuestiones que surgen en el día a día. Oye, al office, ¿cómo vamos? ¿Cómo no vamos? ¿Cuáles son las indicaciones? Aparte de las disposiciones legales, sobre todo como prevencionistas y como personas que tenemos que asesorar a otras personas, que tengamos criterios. ¿Criterios de qué tipo? Criterios fundamentados para poder intervenir y para poder dar sugerencias. Y si no sabemos, decimos, mira, lo siento, tengo que preguntarlo, tengo que mirarlo, porque la verdad es que no tenemos que tener como prevencionistas respuestas para todo, pero sí tenemos que hacernos todas las preguntas. Por tanto, en este webinar es fundamental que te hagas las preguntas, que te lo plantees. Y como prevencionista igual, como persona que tienes que liderar un equipo, tienes que tener la tranquilidad de que no tienes que tener respuesta para todo. No, no, porque si no eso te agobia. Tú como prevencionista, como persona prevencionista, lo que tienes que tener claramente es preguntas y que las personas te ayuden a preguntarte más y mejor. Ya iremos juntos a buscar las posibles alternativas a esas preguntas. Y no digo soluciones, digo alternativas, porque hay que aplicar metodología. Y metodología en el fondo es aplicar ciencia, rigor científico, académico y demás, en la medida que se pueda, porque no nos podemos centrar absolutamente en pensar qué es lo que vamos a hacer y después no hacerlo. Se pasa el arroz que se suele comentar, o se pasa el tren, o hay muchas expresiones para explicar ese tema. Entonces, abordaremos de forma general los usos, los principios, las viviendas, comercial, oficina, recreativo, espectáculo, religioso, industrial, artesanal. Atender dudas y orientarlas, ya esto lo he comentado. O sea, uno de los objetivos de este webinar no es responder todas las dudas, no. Uno de los objetivos es hacernos todas las preguntas necesarias. Y vamos a ver si entre todos las respondemos. Pero, porque muchas veces pensamos como prevencionistas que somos nosotros los que tenemos que dar respuesta a todo. No. Como prevencionistas tenemos que acompañar a las personas. Oye, en un momento determinado te preguntarán, oye, ¿bebo agua o no bebo agua? Dice, mira, pues acabo de recibir un informe sanitario que te dice que no bebas agua. Pues entonces no bebamos agua porque el agua, este agua en concreto, pues ahora mismo no está en buenas condiciones. Oye, me pongo, este tema no me lo pongo. Cuando ya bajas al terreno, a lo mejor sí hace falta que tengas un cierto criterio a la hora de tomar decisiones, sobre todo en situaciones de emergencia. Si no, por favor, la participación. Tenemos una webinar próximamente sobre ergonomía participativa y vamos a poner el foco en la importancia de la participación, y para eso hace falta comunicación, hace falta diálogo, hace falta escucha. En este webinar me encantaría poder escucharles a todos, pero el Reglamento General de Protección de la Privacidad de los Datos y demás nos impide poderles subir a ustedes al webinar y que participen aquí, porque esto se queda después grabado en vídeo y no se puede hacer. Por lo tanto, estamos innovando en esta línea. Atender dudas y orientarlas. Quinto, definir y dar a conocer dónde están los mejores sobre ventilación. Oye, ¿dónde están los mejores sobre ventilación? Foco, Instituto Nacional. Hemos traído a la jefa. Aquí está una de las personas responsables que ha trabajado mucho, además es presidenta a nivel nacional de la Asociación Española de Higienistas. Luego leeré su currículum, impresionante, una persona comprometida, una persona súper comprometida, a la cual le agradezco desde ya y después se lo volveré a agradecer que esté hoy aquí con nosotros. Sexto, plantearnos qué podemos aportar desde la prevención, es decir,
hemos visto a un grupo de expertos que han aportado cosas. Oye, ¿esas líneas que aportan son suficientes o nosotros podemos considerar otros? Bueno, pues si podemos considerar otros, vamos a intentar comentarlo. Estas son las ideas generales que quiero pararme y comentarlo. Todo esto viene escrito en el antes, en el correo electrónico que le hemos mandado. Hemos elaborado ese correo electrónico con muchísimo cariño y cuidando todo este tipo de detalles. Ahora en el durante. ¿Qué pasa en el durante? ¿Qué pasa ahora aquí? En el hoy y ahora. Pues lo que pasa es muy sencillo, que tiene que haber un poquito de feedback. El que podamos, el que podamos, porque sé que todo el mundo va a hacer las preguntas cuando entremos en la rueda de preguntas y el equipo que está trabajando detrás va a tener difícil trasladar todas esas preguntas al PowerPoint para después ponerlas y explicarlas. Pero no se preocupen porque tomaremos nota de ellas y las incluiremos en el documento que sacamos y que ustedes tendrán acceso a él. Preguntas y aportaciones, no solo preguntas. Es decir, oye, es que me quedo en preguntar. Oye, contextualiza la pregunta y pregunta para que sí te la podamos dar. Y si ves alguna página web, algún tema interesante, por favor, compártelo, compártelo. No lo sabemos todo, no lo queremos saber todo, pero sí queremos estar próximos a ti para acompañarte y hacer lo que podamos entre todos, ¿sabes? Entre todos. Bueno, eso es en la fase del durante. En la fase del después. En la fase del después, pues continuaremos con las preguntas, con las aportaciones, pero aquí ya habrá mucha más participación de todo el mundo y igual sacaremos el documento en plan borrador para que lo vean y nos den feedback y sacaremos ese documento de trabajo. Cualquier aportación, forma lpa icasel@gobiernodecanarias.org. Ese es el punto de encuentro. ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedimos para lograr a ustedes estos objetivos? Le pedimos una cosa muy, muy, muy sencilla. Le pedimos implicación. Yo sé que es difícil leer lo que acabo de poner en pantalla. Como es difícil leerlo, también es difícil hacerlo. Un poquito de implicación, si puede. Si no, no pasa nada, porque entre todos vamos a intentar compartir este conocimiento. Que sepas que en este siglo XXI, quien comparte crece. Quien no comparte, pues se queda donde está, pero vamos a intentar que salga entre todos. ¿Para qué? Para lograr esos objetivos. Hoja de ruta de este workshop. ¿Cuál es el recorrido del durante? El recorrido del durante es que vamos a ver un vídeo. La segunda cuestión es que vamos a comentar las 8 líneas. Un tiki-taka, 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 rápido. Siguiente, ¿cuáles son las principales FAQ, las preguntas frecuencias? Daremos una, porque es que hay montones, daremos una, la que más me ha encantado, el Instituto Madrileño, me parece la presentación fantástica. Igual tú encuentras otra mejor y te gusta mucho más. Yo soy mucho de visual thinking y de sign thinking, o sea, todo ese tema del pensamiento visual, soy mucho de pensamiento visual y cuando a mí las cosas me entran por los ojos, me entran y procuro que también transmitirlo de esa manera. Por eso me gusta mucho esa preguntas frecuencias que están en el instituto, ¿no? Principales criterios de ventilación. Aquí ya Ruth dará toda una pincelada al respecto. Y finalizaremos con la mesa de diálogo técnico y las preguntas que ustedes planteen. ¿Qué es lo que hay en el vídeo? ¿Qué ideas me han llamado a mí la atención? Antes de que te lo ponga, ¿no? Primero, que el SARS-CoV-2 está en el aire y hay demasiado foco en la superficie. Ves a todo el mundo limpiando, no sé qué, no sé cuánto, los zapatos, y al principio de la pandemia mucho más, cada vez un poquito menos. No hay que bajar la guardia, pero hombre, el foco también está en el aire. Recomendable limpiar superficies sabiendo que el principal vía de contagio es el aire, a través de los aerosoles. Ya nos lo dijo Minguillón cuando estuvo por aquí. Nos explicó perfectamente aquellos animalitos en la parte inferior y la parte superior y cómo iba el aire de la parte inferior a la parte superior y conseguían transmitir el SARS-CoV-2. Cuarto, mejorar el uso de mascarillas. Qué importante. Dimos un monográfico, una charla monográfica específica aquí que vinieron unos expertos para explicarnos. Yo ahora mismo no estoy buscando aquí una mascarilla para ponérmela, pero no la encuentro, porque estoy en casa, teletrabajo, que es una de las medidas correctoras que hay que aplicar, es el trabajo en distancia, si se puede hacer en la medida que se pueda. Cada vez vamos bajando un poquito, pero en la medida que se pueda trabajo a distancia, que es eliminar el riesgo, pues nos explicó perfectamente la última medida que tenemos que adoptar, que es la protección individual, porque antes tenemos que eliminar el riesgo, después medidas correctoras colectivas y después, como siempre hay algún riesgo visual, aplicamos los equipos de protección individual. Y hablamos súper
sobre mascarilla. Y concretamente se habla de la tecnología de 3 aspectos. Mejorar el uso de mascarilla, una buena ventilación interior con aire exterior, o sea, no ventilar el aire, no remover el aire que está dentro, sino traer de fuera aire hacia el interior, y equipos que midan el CO2, o sea, el dióxido de carbono. Monóxido de carbono, esto es dióxido de carbono, el CO2, el famoso CO2. El CO es otra cosa distinta. Más probable infectarse en interiores que en exteriores, es una de las observaciones. Vamos al vídeo. Vamos adentro El vídeo. coronavirus está en el aire y hay demasiado énfasis en las superficies. Esta frase, así literalmente, fue publicada por la prestigiosa revista científica Nature en su editorial de febrero de este año. Con ella hacían un llamamiento tanto a la OMS como a las agencias de salud pública del mundo para que clarifiquen y actualicen sus consejos para la prevención del coronavirus. Y la verdad es que al principio de la pandemia nos pasamos mucho tiempo desinfectando mesas, pasamanos y hasta la comida que comprábamos en el supermercado. Durante los primeros meses se consideraba que la principal vía de contagio era el contacto directo con las gotículas más grandes que expulsamos al respirar, al hablar, al reír y que caen sobre las superficies que luego tocamos con las manos. Y aunque sí nos podemos contagiar así y desinfectar las manos y los objetos que toca mucha gente sigue siendo algo muy recomendable, ahora sabemos que en realidad la principal vía del contagio de coronavirus es por el aire, a través de los aerosoles. Durante el último año, muchos estudios científicos han comprobado que estas pequeñísimas partículas que soltamos al respirar, al toser o al hacer vida normal pueden transportar el virus y quedarse flotando, suspendidas en el aire durante varios minutos o incluso varias horas, dependiendo de su tamaño. También pueden desplazarse varios metros. Eso explica por qué nos podemos contagiar sin que hayamos entrado en contacto directo con una superficie contaminada. Por eso en este vídeo vamos a hablar de 3 medidas útiles para evitar la transmisión del virus por el aire. Y estas medidas están basadas en 8 recomendaciones para acabar con la pandemia que avaló más de un centenar de científicos españoles de distintas disciplinas y que publicó el grupo Aireamos en una carta a los gobiernos. Y estas recomendaciones, al igual que las sugeridas por el artículo de opinión de la revista Nature, giran en torno a 2 ideas clave. Una, el uso de mascarillas, y 2, una buena ventilación. Como te imaginarás, infectarse en ambientes interiores es mucho más probable que hacerlo al aire libre. Unas 20 veces más probable, de hecho, según María Cruz Minguillón, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, CSIC. Esta científica explicó en un artículo en The Conversation cómo se produce ese contagio de una manera muy ilustrativa, y es que el aire de una habitación cerrada funciona como el agua de una piscina. Si hay un surtidor en la piscina que libera agua con colorante, al cabo de un rato toda la piscina habrá cambiado de color. No importa si estás cerca o lejos del surtidor, el agua estará coloreada. Pues con el aire de un espacio cerrado pasa lo mismo, solo que no vemos ese cambio de color. Esto se sabe por el conocimiento pre-pandemia de dinámica de fluidos y aerosoles, pero además también porque en el último año se han hecho múltiples estudios que así lo confirmaron. Entonces, sabiendo esto, ¿cuáles son esas 3 medidas útiles para minimizar la transmisión por aire? La primera es mejorar la eficacia en el uso de las mascarillas. Seguro que ya has escuchado que se tienen que ajustar bien a la nariz y a la cara y no dejar huecos. Según la carta de los científicos, una mascarilla mal ajustada puede reducir su eficacia a menos de la mitad, y por eso van más allá y sugieren también retirar del mercado las mascarillas que no protegen o no tienen una certificación. Pero además los científicos recomiendan también el uso de mascarillas todo el tiempo en lugares de trabajo o estudio donde se comparte el aire interior durante muchas horas, aunque se mantenga la distancia de seguridad de 2 metros. La segunda medida es tan simple como eficaz: ventilar los espacios interiores, ojo, con aire exterior. Hay que hacerlo de manera suficiente y continuada, o sea, abrir más las ventanas para que el aire se renueve y no solo circule el que ya está dentro. Volviendo a la comparación con la piscina, la idea es añadir continuamente agua limpia, la suficiente como para que esa piscina nunca esté muy oscura, a pesar de que el surtidor con colorante no cese.
Y la tercera medida, que es un poco más técnica, es supervisar con tecnología esos niveles de ventilación. ¿Y cómo podemos saber si una habitación está mal ventilada? Pues la mejor solución de bajo coste, dice este grupo de científicos, es midiendo los niveles de dióxido de carbono en el ambiente, el CO2. Porque al respirar, igual que expulsamos aerosoles, expulsamos también CO2. Y según Minguillón, esta es la mejor solución disponible actualmente para indicar el riesgo de contagio en un lugar. Hay a la venta dispositivos que leen la cantidad de CO2 en una habitación. Algunos están orientados al sector comercial, pero también los hay para uso personal o en el hogar, con precios a partir de los $60 más o menos. No hay normativas al respecto, pero según los científicos españoles que firmaron esta carta, se podría reducir el riesgo de contagio estableciendo un límite de 700 a 800 partes por millón ppm de CO2 en interiores compartidos, o permitir hasta 1000 si hay una buena filtración del aire. Además, los científicos también recomiendan que se comparta más información sobre la eficacia y los riesgos de las distintas tecnologías que existen para la limpieza del aire. Y por cierto, la tecnología preferida es el filtrado de alta eficiencia, los conocidos como filtros EPA, porque está demostrado que eliminan eficazmente los aerosoles respiratorios. Gracias por quedarte hasta el final de este video, espero que te haya resultado interesante. Como siempre, te invitamos a que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo. Chao. Bueno, me ha parecido muy interesante. El coronavirus está en el aire y hay demasiado énfasis en las superficies. Ha sido muy trabajado, me ha encantado y era uno de los objetivos, que viéramos el vídeo. Yo ya les digo que los he visto varias veces. Otro de los objetivos es ver estas 8 líneas que hablan el documento que ha elaborado Aliando, que entre estas personas que ha firmado está concretamente Ruth. El tema de las mascarillas, promover las actividades en el exterior, la importancia de ventilar con el aire del exterior, la medida del CO2, las tecnologías de limpieza del aire en ambientes interiores, la atención especial que merecen los centros educativos, que ellos ponen especial foco a este tema, y conseguir una implementación generalizada y eficaz de las medidas de prevención. Criterios, procedimientos y normativas, y una fuerte apuesta por la divulgación. Estas son las grandes ideas. Al respecto, decirles rápidamente, porque tenemos el tiempo muy justo, que el mayor riesgo desde la prevención de riesgos laborales es el desconocimiento del riesgo o no querer conocerlo. El segundo mayor riesgo es adoptar medidas pensando que estamos protegidos y que estamos previniendo cuando realmente eso no es así. Eso es un desastre. Voy con mi mascarilla, pienso que estoy protegido y resulta que el producto químico que tengo en el exterior no me afecta y entra perfectamente en mis vías respiratorias. Y como esos otros ejemplos. El tercer mayor riesgo es la infodemia o la infoxicación. Es decir, tener una cantidad de información errónea y además difundirla. Y tener acceso a información, acceso de información. Esos son los 3 mayores riesgos. ¿Qué principios preventivos tenemos que aplicar en este entorno? Pues eliminar los riesgos. Solo que queremos todos los prevencionistas, pero si lo anterior no se puede, adoptar medidas correctoras colectivas. Y si lo anterior no se puede, pues adoptar equipos de protección. Esto es clave, lo tienes que llevar debajo del brazo. ¿Utilizo el ascensor o no utilizo el ascensor? Oye, ¿que puedo subir caminando? Elimino el riesgo. Pues si eliminas el riesgo, vete, sube caminando. No, mira, es que ya yo, es un piso 125. Pues si es un piso 125, pues no, tienes que utilizar el ascensor. Vale, pues entonces coloca elementos, extracción de aire, porque el aire, la extracción está considerada como un elemento de protección colectiva, y adopta medidas colectivas, piensa entre todos y demás. Y por último, eso sí, ponte los equipos de protección adecuadamente. Estos 3 elementos tienen que ir contigo a la hora de tomar cualquier decisión e indicárselo para que otras personas lo tomen. En la ventilación, en el programa, en las carteles, lo hemos puesto, lo hemos dejado constancia, conocer el riesgo, eliminar el riesgo. En el cartel de la jornada está puesto, conocer el riesgo, eliminar el riesgo, medidas correctoras colectivas, medidas correctoras individuales, y habla con tu servicio de prevención, habla contigo. Muchos de ustedes son técnicos de los servicios de prevención. Las FAC, no me da tiempo, sabía que no me iba a dar tiempo, que iba con el tiempo ajustado, ya es la hora, prácticamente termino, diciendo que la FAC que a mí más me ha gustado es esta. Les dejo el PowerPoint y las presentaciones para que después la vean, es sobre la comunidad de Badí, ahí les dejo el enlace, y es espectacular porque es muy, 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 muy visual.
pero que muy visual. Y entonces pues te da varias indicaciones. Por ejemplo, el tema de no utilizar este tipo de ventiladores, porque lo que hace es mover el aire interior, no te lo trae de fuera. Ahora, si tú colocas un ventilador fuera que te lo lleve, bueno, eso son otras cosas, pero tienes que tener en cuenta que no están recomendados. El tema de los equipos óptimos. En gestión de conocimiento, CASEL, hemos organizado hace años, y lo comentaba antes con Ruth, una jornada sobre esta materia, pero no tiene nada que ver con el SARS-CoV, pero sí es ventilación. Y Ruth dice, oye, Bernardo, esto de la ventilación, no, nada nuevo. Y ahí tenemos y les dejamos el material. Y ahora son las 10:01, paso nada más y nada menos que a presentar a Ruth. Que le damos la bienvenida a Ruth y paso a presentarla. En 0, le dejo a ella el testigo para que continúe su intervención. Pues Ruth Jiménez Saavedra es la jefe de la unidad técnica de materia particulada del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Forma parte del comité asesor de la OTA, que es la Asociación de Formación y Higiene Ocupacional. Forma parte, es la presidenta de la Asociación Española de Higiene Industrial. Forma parte, es secretaria tesorera de la Asociación Internacional de Higiene Ocupacional. Es profesora visitante de la Universidad de Bolonia en Innovación y Regulación Química. Ha trabajado en el ISTAS como experta en higiene industrial. Ha trabajado en Inglaterra. Cuando hablábamos y preparábamos la charla, la verdad, Ruth me decía, Bernardo, en Inglaterra hay muchas mediciones, muchas pruebas, aquí en España no hay esa cultura, y bueno, ella nos contará. Ruth, yo dejo de compartir mi pantalla, te doy la bienvenida a Canarias, al ICASEL Online. Ruth. Hola, buenos días. Buenos días, Ruth. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ruth, de verdad, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Bernardo, a ICASEL por invitarme a participar en esta jornada, Alejandro por su presentación también, y bueno, igualmente me uno a esas palabras de cariño, no sé, hacia las personas de La Palma, ¿no? Por todo ese sufrimiento y bueno, a ver si en algún momento acaba. Si nos pasamos la vida, ¿no? Esperando a que todo termine ya y parece que se alarga todo en el tiempo. Pues nada, yo sin más, luego imagino que en el tiempo de debate veremos algunas de las preguntas. Me han pasado algunas preguntas que se han hecho previas a la jornada. Y a ver, voy a compartir mi pantalla para que veáis. A ver si se pone en modo presentación. Vale, ya está. ¿Se ve correctamente, Bernardo? Que alguien me diga perfectamente, si se ve... perfectamente. Me encanta ese efecto. No lo había visto hasta ahora y está espectacular la presentación, la entrada. Muchas gracias, Ruth. Vale, gracias, Bernardo. Y bueno, este va a ser un poco el contenido de mi presentación. Yo creo que no vamos a ver nada nuevo, como ha dicho Bernardo, sino que vamos a reincidir en ciertos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo voy a contaros un poco lo que es la introducción, que más o menos sabéis, la hemos visto en el vídeo, ¿no? Y el por qué pues, la transmisión, el por qué reincidir una y otra vez en el tema de la ventilación, cuál es la jerarquía, cómo se implementan las medidas, que todos conocemos también, qué sería la normativa aplicable, y luego entraremos un poquito más en el ámbito de lo que es la ventilación con medida específica y otros factores a tener en cuenta. ¿Vale? Pues bien, como hemos visto en el vídeo, como creo que ya todos sabemos y como por fin ha sido admitido por prácticamente casi todas las autoridades y entidades oficiales en cuanto a la transmisión por aerosoles, ¿no? Tenemos también, a mí me gusta mucho este diagrama que venía en uno de nuestros periódicos, ¿no? Era muy ilustrativo, como ha dicho Bernardo, todo lo que es visual entra bastante mejor. Y bueno, además en esa transmisión de aerosoles y de gotículas, ¿no? En función de la actividad que estemos realizando, ¿no? Es lo mismo estar en silencio, o si se está hablando, o si se está cantando, o se está gritando, como las experiencias que se conocen ya de aquel famoso coro, ¿no? Donde se contagiaron varias personas, y el tiempo que tardaría en transmitirse o en diluirse o en expandirse esos aerosoles, ¿no? Y luego, por supuesto, seguimos teniendo presente la forma de contagio por contacto directo o indirecto, ¿no? Por eso el tema de la higiene de manos.
Bien, pues para hacer un rápido repaso, ¿no?, a ese modo de transmisión y el por qué la ventilación en los centros de trabajo. ¿Vale? Ya hemos visto que en la distancia corta, ¿vale?, en la transmisión de corta distancia por debajo de 1,5, es donde ese contagio se da por las gotículas, ¿vale? Son las partículas, digamos, más grandes, ¿no? Cuando hablamos o cuando respiramos o gritamos, pues salen disparadas, ¿no? En función de esa actividad hemos visto que salen con mayor o menor velocidad. Entonces, ese mecanismo de transmisión a corta distancia lo podemos evitar, pues evidentemente incrementando esa distancia, ¿vale? Se aumenta la distancia y reducimos la exposición a ese tipo de tamaño de partícula, ¿vale? Las gotículas que nos afectarían, nos causarían la transmisión de la enfermedad, ¿vale? ¿Qué pasa con los aerosoles? Los aerosoles quedan mucho más tiempo en el aire, además esas gotículas también se evaporan y pasan a ser aerosol y van más allá de esa distancia, ¿vale? Entonces, la mejor manera de evitar esa transmisión cuando ya nos salimos de esa distancia de seguridad es mediante el uso de ventilación, ¿vale? Que luego después os voy a contar un poco más el porqué de la ventilación o las características de la ventilación, ¿vale? Y este es el porqué, porque pasada esa distancia, el método de transmisión corta, pasamos a la vía de transmisión larga y una de las mejores medidas para evitar ese modo de contagio es la ventilación, ¿vale? Vamos a ver también qué características tiene que tener la ventilación y a qué nos referimos cuando hablamos de ventilación. Pues bien, todos sabemos, ¿vale?, estamos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, que las medidas deben siempre ir encaminadas hacia la fuente, ¿vale? Cuando no se pueda atajar la fuente nos vamos a la vía de transmisión y por último en el receptor, ¿vale? Tenemos que tener esto presente porque esta misma estructura, esta misma estrategia es la que debemos adoptar con el coronavirus. ¿Vale? Y por supuesto, estas medidas o este modo de abordar el control debe de seguir una jerarquía de control. Esto todos lo sabemos porque en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como el resto de reales decretos que acompañan, tenemos esto por activa y por pasiva, ¿vale? Nosotros lo repetimos una y otra vez de manera muy insistente porque no la vemos, ¿vale? Porque siempre acabamos con el uso de EPIs. ¿Vale? Y entonces ahora es fundamental que esta jerarquía se mantenga, igual que para el resto de contaminantes, ¿vale? No es exclusivo el utilizar una medida de la jerarquía con combinarlo con otro tipo de medidas, ¿vale? De hecho, ahora lo vemos todos además con el coronavirus, lo que se está empleando es una combinación de medidas, ¿no? Medidas que se puedan tomar hacia la fuente o en la transmisión o en el receptor, ¿vale? Pues es el esquema que debemos de tener presente, es decir, que tanto si estamos con los mecanismos de vacunación o ventilación, ¿vale? Tenemos que seguir con esta combinación de medidas para poder abordar el tema de la pandemia. ¿Vale? Sabemos que las medidas que se aplicamos en la fuente, siguiendo ese orden y esa jerarquía, ¿vale? Pues estamos con los temas de la vacunación, la mascarilla higiénica, ¿vale? La mascarilla higiénica no me está protegiendo a mí, sino yo llevo una mascarilla higiénica y protejo a los demás, protege a la comunidad, ¿vale? Se trata de que el virus no salga de la fuente. Tenemos los mecanismos de transmisión en esa vía, ¿vale? Que vamos a tener diferentes métodos de ventilación que profundizaremos ahora después, y luego sobre el receptor, ¿vale? Actuar en el receptor, pues la higiene de manos y el uso de mascarillas. En este caso hablaríamos de EPI, ¿vale? De las famosas mascarillas FFP2 o FFP3, que no vamos a entrar en el debate, ¿vale? Sobre todo por el tema del ajuste. Porque cierto es que es fundamental el tema del ajuste, las mascarillas higiénicas nunca van a ajustar como una FFP2 o una FFP3, ¿vale? Pero el ajuste de las mascarillas, que venimos diciendo también que es fundamental, en otros países es obligatorio en el ámbito laboral, cada vez que se suministra un EPI, realizar esa prueba de ajuste, ¿vale? Esto no es obligatorio aquí, lo vemos también muy poco, pero es fundamental no solamente que las mascarillas cumplan con los estándares y con las normas, sino además esa prueba de ajuste y que vaya hacia el usuario,
¿vale? Yo os lo digo porque yo cada vez que me pongo una mascarilla normalmente no me ajusta, ¿vale? Tengo una cara estrecha y generalmente no me ajusta. Y ahora, bueno, se encuentran más o menos algunas tallas, pero antes no había tallas y ha sido siempre talla única. Ahora afortunadamente va evolucionando un poco el tema. Y bueno, simplemente un poco ese apunte, ¿vale? Que sepamos para qué es cada cosa, ¿vale? Yo sé que ya todos lo sabéis, pero bueno, para incidir un poquito más. Y bueno, el motivo de mi ponencia principal, que hablaba con Bernardo, es el tema de la ventilación. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poquito en qué consiste. Lo primero vamos a ver, pues obviamente viniendo de la administración, es mi obligación recordaros la normativa que nos habla o que por lo menos nos menciona, nos da unas indicaciones sobre el tema de ventilación en los centros de trabajo. La verdad es que yo creo que el 486 cubre muchos ámbitos, no es excesivamente profundo, pero nos da unas indicaciones bastante adecuadas sobre qué debemos hacer en cuanto a ventilación en los lugares de trabajo. ¿Vale? Como ya os adelantaba Bernardo, efectivamente no estamos reinventando la rueda, esto ya existía y se supone que los lugares de trabajo deberían de haber tenido o de tener una adecuada ventilación, ¿vale? Si esto era así y se estaba cumpliendo, en principio debería servir, ¿vale? Añadiendo un poquito más para mejorar esa ventilación, para controlar la transmisión del coronavirus en los centros de trabajo. ¿Vale? Y el 486 pues, nos habla de en volumen o en caudal de flujo de aire por trabajador y por hora. ¿Vale? En función de si el trabajo es sedentario, lo que tendremos en una oficina, que se supone que estamos en un ambiente que no está contaminado, ¿vale? Y luego 50 metros cúbicos para trabajos que no son sedentarios, ¿no? Donde conlleva cierta actividad física. ¿Vale? Luego sí que daré un apunte también porque en este mismo, o sea, estamos hablando considerando ventilación general donde se supone que no hay una contaminación. Es decir, si tuviéramos otro tipo de agentes, ¿vale? Si tenéis en los centros de trabajo otro tipo de sustancias o se trabajan pues, con productos químicos o hay productos de limpieza, ¿vale? Pues a lo mejor es posible que esto no fuera suficiente. ¿Vale? Nosotros estamos aquí se dirige a unas condiciones, digamos, generales, ¿vale? Por eso, independientemente del coronavirus, si tenemos otro tipo de sustancias, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de proponer nuestro sistema de ventilación. Y luego tenemos el RITE, ¿vale? El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, aprobado por su Real Decreto y que además ha sido recientemente modificado este año. ¿Vale? Donde nos da unos requisitos que tienen que tener los edificios, tanto digamos de uso público como de otro tipo de utilidad de los edificios y las características que debe cumplir cada uno. En ese ámbito pues están las instrucciones técnicas donde nos habla de la calidad de aire interior que tienen que tener los edificios y el caudal mínimo de aire exterior por ventilación. Y además nos da unas pautas o unas indicaciones sobre cómo se puede medir esto o cómo se puede ver, como hemos hablado antes, el tema de los sensores de dióxido de carbono. ¿Vale? Y luego además esta normativa que ya existía, con la que deberíamos, ¿vale? O se debería de estar cumpliendo antes de que existiera la pandemia. ¿Vale? Después, con el ámbito de la pandemia, cuando Sanidad, digamos, que toma un poco esa competencia, pues saca unas recomendaciones, ¿vale? Es decir, que esto, añadido a lo que ya teníamos, mejora o es más específica para el control de la pandemia, ¿vale? En algún momento, cuando todo esto desaparezca, el 486 seguirá siendo obligatorio y el RITE también, ¿vale? Como lo era hasta ahora, donde en teoría deberíamos estar cumpliendo con ello. Digo en teoría porque cierto es que luego la práctica es diferente. ¿Vale? En la práctica yo me he encontrado, a la hora de ver algunos edificios, pues he visto rejillas de entrada y de salida localizadas en la misma esquina, con lo cual el aire circulaba solamente en esa esquina. Cuando la oficina es muy grande eso no es muy útil. A veces se ramifican los sistemas, ¿vale? Se añaden, o sea, cuando se instala de origen es de una manera y luego después, pues bueno, sufren modificaciones. Además, a veces cuando preguntas, pues no sabes muy bien, la gente no sabe muy bien por qué se ha hecho eso. Otras veces se modifican los edificios,
¿vale? Se modifican los edificios si no se adapta la ventilación. En teoría sí, la normativa está ahí, todos lo sabemos, ¿vale? Estamos hartos de leer normativa y normativa y normativa, ¿vale? Y luego el cumplimiento y su implantación, la historia cambia. Un poco para daros, aunque yo imagino que ya sabéis lo que nos menciona el RITE, pues eso, habla de una calidad de aire que se supone que debe alcanzarse, ¿no? Y lo estructura en 4 calidades de aire, lo que llama IDA 1, IDA 2, 3 y 4. IDA es de aire interior, de indoor, y esa calidad que debe alcanzarse en determinados edificios o instalaciones, ¿no? Pues no es lo mismo estar en un hospital, en un laboratorio, que si estamos en una oficina o en un bar, ¿vale? Esto es lo que el reglamento debería, lo que todas las entidades deberían de cumplir en relación al RITE, ¿vale? Importante también saber que las autoridades competentes, cada normativa lleva la suya, ¿vale? Que el RITE, cuando estamos hablando de esto, la competencia la tiene el Ministerio de Industria. Estamos hablando del 486, el Ministerio de Trabajo, ¿vale? Las recomendaciones vienen por parte de Sanidad. Continuando con el RITE, pues nos dice que cuando la actividad metabólica es, digamos, tranquila, lo que sería un trabajo de oficina, pues estos son los caudales de aire que deberíamos de disponer en los centros de trabajo, ¿vale? Este, por ejemplo, sería aplicable a mí. El objetivo sería el IDA 2, ¿no? El tener el 12,5 litros por segundo por persona, ¿vale? Y este es de los 5 métodos que establece el RITE para ver esa calidad del caudal mínimo de aire que debe de entrar en los centros, ¿no? Pues estos dos son los, digamos, no los más sencillos, pero bueno, sí los más conocidos, ¿no? El método del caudal por persona, en función también del volumen que tenga la sala, y el método directo por concentración de CO2, ¿vale? Que como ya hemos visto, pues es el método que se recomienda también porque es sencillo, hay muchos sensores relativamente baratos y bueno, es fácil ver la calidad del aire interior midiendo el CO2, ¿vale? Hay que tener cuidado. Ahora lo veremos después con el uso de los monitores de CO2, porque hay situaciones en las que puede no ser el indicador más exacto, ¿vale? Entonces, si queremos ver determinar si tenemos una buena calidad del aire, bueno, pues aplicamos uno de estos métodos, hacemos los cálculos en función de las características que tengamos en nuestro edificio, en nuestra sala, y vemos si estamos, o con el CO2 directamente medir la contaminación, ¿vale? El CO2 se utiliza como indicador, ¿vale? Porque indicaría esa calidad del aire. Esto lo digo, aunque parezca un poco así de evidente, si nosotros, por ejemplo, nos fuéramos al documento de valores límite, ese valor de CO2 es muy elevado comparado a esto. Estamos hablando de 5.000 ppm frente a 500-800, que sería el rango que queremos, ¿vale? Estamos hablando de un confort. Pero nos indicaría que esa ventilación es o no es adecuada, ¿vale? A mí me gustó también este otro parámetro, ¿vale? Lo encontráis en el doctor Richard Corsi, en un hilo que tiene en Twitter, y él lo explica, ¿no? Que es la fracción respirada. ¿Qué significa esto? Pues es la fracción que yo respiro y que viene de otras personas, ¿vale? Dicho así suena un poquito, no sé, ¿no? Y que me estoy respirando lo que me ha echado otro, pues esa fracción respirada, ¿vale? va medida con la concentración de CO2, mediría la concentración interior de CO2, ¿vale? Restarla de la concentración de CO2 en el exterior y dividido por la concentración de dióxido de carbono exhalado, ¿vale? Que aproximadamente está alrededor de 38.000. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo estuviéramos con un nivel de 800 ppm, ¿vale? Que sabemos que a partir de ahí ya la cosa empieza a estar un poquito mal, no diría mal del todo, pero sí que no perder de vista y tener controlada, ¿no? Frente a una media normalmente en el exterior de 410, ¿vale? Pues esto nos daría que una cantidad, esto es lo que normalmente es a una persona, puede variar también en función del tipo de persona, evidentemente, y la dieta y demás,
y haciendo ese cálculo con ese valor de 800 ppm nos sale un porcentaje de un 1%, ¿vale? Es decir, que cuando yo tengo una concentración interior de 800 ppm significa que el 1% de lo que yo respiro viene de esa respiración exhalada de los demás, ¿vale? También hay varios calculadores en internet que se han desarrollado para el tema de la pandemia y la infección para el coronavirus, ¿vale? Ya digo que esto es muy específico para la situación que vivimos actualmente, ¿vale? Y este es el calculador que está disponible de manera gratuita por José Luis Jiménez, que todos también conocemos porque fue uno de los promotores gracias al insistente sobre la aceptación de la transmisión por aerosoles, ¿no? Y aquí, pues bueno, en función de las características que tenemos en nuestro edificio o en nuestra oficina, podemos calcular un poco ese riesgo de transmisión del virus, ¿vale? También otras entidades como REVA, que es la Asociación Europea de Ventilación y Aire Acondicionado, también tiene calculadoras para estimar el efecto de la ventilación sobre la transmisión del coronavirus, ¿vale? Suerte que tenemos ahora mismo, justamente con esto se han desarrollado herramientas ad hoc específicas para esta situación, ¿vale? Fuera de esta situación la cosa cambiaría y tendríamos que revertir a los estándares que ya deberíamos haber estado cumpliendo, ¿vale? Entendemos por el proceso de ventilación, pues proceso de suministrar aire limpio, eliminar el aire viciado, ¿vale? Esto puede hacerse de manera por medios naturales o mecánicos, ¿vale? La idea es proporcionar ese oxígeno, evitar los malos olores, que el aire se vicie, ¿no? Y sabemos que esto además, un aire que no es adecuado, supone efectos para la salud, ya no solamente por el tema del coronavirus, sino que hay otro tipo de efectos que después también os voy a comentaros, ¿vale? Nosotros, esta presentación va enfocada a lo que es la ventilación general, ¿vale? Pero sabemos que tenemos otros mecanismos de extracción o de limpiar el aire, ¿vale? Son sistemas que llevan localizados hacia la fuente, ¿vale? Es lo que conocéis todos como sistema de extracción localizada. Y ya digo que aquí nos vamos a centrar en lo que es la ventilación general. ¿Vale? La ventilación general pues la vamos a tener de manera natural, como ya sabéis, pues por huecos, rendijas, ventanas, puertas, ¿vale? El tema de la ventilación natural además lleva una influencia de las condiciones exteriores, y si hay viento, si no hay viento, las temperaturas, se generan corrientes de convección y el aire caliente sube, ¿vale? Y es lo que hace que el aire se mueva dentro del edificio. Sobre esta ventilación lo único que evidentemente, como ya os imagináis, pues tenemos poco control, más que abrir puertas y ventanas, cómo se van a generar esas corrientes. ¿Vale? Luego tendríamos la ventilación mecánica, que ya sería por unos medios, es decir, hay un propulsor, un motor que introduce aire y que extrae aire del interior y genera esa serie de corrientes, ¿vale? Y luego hay sistemas mixtos, ¿vale? La ventilación mixta, es decir, va a utilizar parte natural, porque obviamente el aire, esto es por un cambio de presiones. Si hay un sistema que está extrayendo aire del interior, está extrayendo el aire que está viciado, ¿vale? Pues tiene que haber otra entrada de aire. Puede hacerse pues, desde las ventanas, desde las puertas, ¿no? Y estaríamos en un sistema de presión negativa. Y cuando el sistema impulsa aire hacia el interior, ¿vale? Estaríamos en un sistema de ventilación positiva o sea de presión, ¿vale? Y la salida puede ser de manera natural, ¿vale? Y luego hay sistemas, cuando es exclusivamente mecánico, pues la entrada y la salida es por medio de ventiladores o extractores que lleve el sistema, ¿vale? Es importante que conozcamos qué tenemos, ¿vale? Es decir, si yo quiero utilizar la ventilación, quiero saber qué tengo, yo necesito conocer mi sistema, ¿vale? Saber cómo funciona, cómo está distribuido, qué se ha instalado, si no, ¿vale? Además se supone que esos sistemas tienen un mantenimiento periódico, como indica el RITE, y tengo que ver si aquello se ajusta para ver qué factores puedo yo modificar para mejorar esa ventilación.
Vale, ahora veremos después unos apuntes sobre esto. Como decía Bernardo, el técnico de prevención sabe de lo que sabe. Yo creo que nosotros no podemos saberlo todo, pero tenemos que tener la capacidad donde podemos encontrar la respuesta o a quién hay que preguntar. Aquí os presenta un diagrama, ¿vale? Está publicado en una de nuestras NTPs sobre los tipos de aire, ¿no? Si es aire que entra al exterior, aire que entra al interior, el aire recirculado, el aire que va mezclado. Es bastante frecuente tener sistemas que van combinados, donde hay una parte, sobre todo por temas de ahorro energético, ¿no? Donde una parte la coge el sistema del exterior y otra parte la aprovecha del interior. ¿Vale? Esto básicamente es por temas de ahorro energético, porque el RITE no solamente contempla la ventilación, bueno, aparte de otras muchas cosas, sino la eficiencia energética de los sistemas. ¿Vale? Entonces, pues tenemos el aire mezclado, la salida del sistema y cómo funciona por dentro entre salas. Y bueno, un poco las definiciones de esos tipos de aire, ¿no? Sobre todo porque a veces vemos diagramas y para que sepáis un poco en qué los tipos de aire que nos podemos encontrar dentro de nuestros edificios. Vale. Además, obviamente, cuando tenemos un sistema que está introduciendo aire de la calle, pues ese aire no está limpio, tiene que filtrarse. ¿Vale? El aire exterior tiene que tener una filtración mínima y el RITE también incorpora unas recomendaciones sobre los mínimos de filtración, ¿vale? Y para establecer la calidad que queremos a nivel interior y la calidad del aire que nos viene del exterior. Obviamente, si estamos en una ciudad, imaginaos, donde hay una elevada cantidad de tráfico, ¿vale? Muchos vehículos, pues esa contaminación, ese aire contaminado, si el sistema no lo filtrara, nos lo introduciría dentro. Entonces, bien que estemos pensando ahora mismo en temas de la pandemia, pero hay otra serie de contaminantes, ¿vale? El RITE evidentemente está diseñado para la calidad de aire en su conjunto, ¿vale? No solamente para el tema de coronavirus. Para el tema de coronavirus ya hemos visto que hay unas recomendaciones de filtros específicos. Bien, el problema con alguno de los filtros específicos. Pues la gente dice, bueno, pues cojo mi sistema y le pongo un filtro EPA. Bueno, pues a lo mejor el sistema no puede incorporar un filtro EPA. ¿Por qué? Porque eso aumenta la pérdida de carga. Quiere decir que el sistema necesita el motor mucha más fuerza para poder tirar del aire, porque el filtro EPA es muy comprimido y el sistema no lo soporta. Entonces no puede incorporarse un filtro EPA. ¿Vale? Que es la recomendación para el coronavirus. Pero bueno, estas son las recomendaciones que nos marca el RITE, que sería el mínimo con el que tendríamos que cumplir. Vale. Todos sabemos que tenemos distintos tipos de difusores. Si os fijáis, además ahora yo creo que cuando uno entra en un sitio, lo primero que hace es ya mirar a ver si tiene sistemas de extracción o ventilación y dónde están puestos, ¿no? Entonces tenemos los difusores de techo, los de suelo, las rejillas de pared. ¿Vale? Bien, ahora nos preocupa la pandemia. Cuando no nos preocupaba la pandemia, ¿qué veíamos muchas veces? Estas rejillas se tapaban. ¿Vale? Cuando son rejillas de expulsión, donde incorpora aire al centro de trabajo, pues a veces son las corrientes. Son las corrientes y a ver, pues se han tapado, se cogen folios, se tapan y es que me molesta aquí, me da en el cuello la corriente y se tapan. ¿Vale? El factor humano siempre hay que tenerlo en cuenta. Lo digo porque la normativa dice unas cosas y la práctica luego, pues la teoría es una y la práctica es otra. ¿Vale? Que esto hay que tenerlo también en cuenta cuando estamos en el estado de trabajo. Ahora, como está la conciencia con el tema del coronavirus, pues bueno, yo creo que la gente no manipula tanto los sistemas de ventilación. ¿Vale? Para eso el tema de corrientes, ya sabéis que hay unas corrientes específicas que no deben superarse, pero bueno, al final siempre el factor humano y la subjetividad hay que tenerla en cuenta. ¿Vale? Como ya os decía, lo primero que tenemos que saber es conocer nuestro sistema. ¿Vale? Deberíamos de localizar todas aquellas zonas donde hay poca ventilación o escasa ventilación, pues imaginaos pues en los lavabos, o si tenéis algunas zonas de almacenamiento o donde se guarden, no sé, productos de limpieza. ¿Vale? Los ascensores, pues todas esas zonas donde sepamos, si las tengamos localizadas, que hay poca ventilación, tenemos que poner otro tipo de medidas.
¿vale? Sabemos que hay que seguir manteniendo con las distancias, que los ascensores solamente deberían ser ocupados por una persona, ¿vale? Que no entre más personas en el ascensor por esta falta de ventilación. Y entonces, cuando habrá que incorporar medidas administrativas, cuando en las zonas estas que hayamos localizado, ¿vale? Es importante que sepamos dónde están y dar unas pautas para qué hacer con ellas, ¿vale? Debemos evitar la recirculación, ya lo ha comentado también Bernardo, ¿vale? Y como el ventilador este de techo que nos ha enseñado, ¿vale? Porque lo único que hace es mover el aire y al final ese movimiento de aire, a veces si la ventilación está instalada adecuadamente, el movimiento de aire al final lo que puede generar es una dispersión del aerosol y al final puede aumentar esa transmisibilidad. También hay que encontrar el equilibrio, ¿vale? De si son sistemas combinados donde recirculan una parte y otra parte la cogen del exterior, intentar incrementar la parte que viene del exterior, ¿no? Y que la que se recircule sea menor, ¿vale? Sobre todo pensando justamente en el tema de la pandemia. Y luego en el caso hay unos sistemas que llevan unos recuperadores de calor y que a veces en estos sistemas puede darse una mezcla del aire entre el limpio y el que se extrae y el que entra, y entonces hay que comprobar que estos sistemas no hay una filtración entre ambos flujos de aire. Y luego, por supuesto, esto es fundamental un equipo de trabajo. ¿Vale? Ya, como venimos diciendo, el técnico no lo puede saber todo, el técnico de prevención que puede mirar los certificados de mantenimiento, ver que los equipos están en orden, ¿vale? Pero hay que hablar con el personal de mantenimiento, sea un responsable del edificio, pues con el responsable del edificio, el técnico de prevención, expertos en el ámbito de la evaluación de calidad de aire interior. ¿Vale? Esto no es un trabajo de uno solo, ni es solamente el trabajo del instalador, ni es solamente el trabajo del mantenedor, es un trabajo en equipo. ¿Vale? Si queremos que la ventilación funcione y sea efectiva en los centros de trabajo, se tiene que trabajar en equipo. Esto más los americanos lo tienen muy, muy claro y lo remarcan mucho. Yo creo que nosotros no estamos tan acostumbrados a esto, ¿no? Y a veces cuando se hacen las evaluaciones pues el tiempo da para lo que da, ¿no? Hay que ser un poco realistas. Pero esto debería de ser así. ¿Vale? Si no, es difícil que ese sistema final funcione adecuadamente. Y luego nosotros, por ejemplo, tenemos los balómetros, ¿vale? Y si tenéis la suerte de disponer de balómetros o de anemómetros o termoanemómetros para poder valorar un poco si el sistema está funcionando adecuadamente o hacer el cálculo de caudales, pues mejor, ¿vale? Porque así podríamos saber, acompañado también de los otros indicadores, como los metros de CO2, si la ventilación está siendo efectiva, ¿vale? Y sobre todo comprobar también el factor humano y que no se manipula ninguna parte del sistema, ¿vale? Cuando se da por una rejilla es fácil de ver porque lo podemos ver, pero a veces ver las salidas o las ramificaciones, lo que se hace no es tan sencillo, ¿vale? Yo he visto también sistemas de ventilación donde han sacado, recuerdo una universidad, donde el aire que extraía de un laboratorio estaba llegando al pasillo. Entonces todos los olores de sustancias químicas llegaban al pasillo. El estudio vino por quejas se quejaban de los olores en el pasillo, porque había un problema con el sistema de ventilación, no estaba adecuadamente diseñado, se habría ramificado después, porque a veces no sabes tampoco muy bien por qué pasa eso, porque eso se ha hecho así. Cosas que son tan evidentes, pero que vemos en la práctica. Yo lo cuento porque lo he visto, lo he vivido, y creo que no solamente hay que quedarse un poco en la teoría, ¿no? Sino saber qué puede pasar y cómo afrontar esas situaciones, ¿no? Esto es igual que las salidas. A veces las salidas tienen que estar por encima del edificio, alejadas de la zona de ventanas. Si tengo una salida exterior cerca de una ventana, si hay un problema con esa filtración y no es del todo adecuada, al final ese aire viciado vuelve a entrar otra vez en el edificio. Vale, entonces aquí os pongo unos distintos sistemas que podéis encontrar. Conocemos los aparatos de aire acondicionado. De hecho, creo que una de las consultas era por el tema del aparato de aire acondicionado. Ojo, hay que conocer qué tipo de aparato es. Normalmente estos, que son los más frecuentes que se suelen ver aquí, recirculan el aire, ¿vale? Y esto ya sabemos que hay que evitarlo. No cogen aire del exterior, lo filtran y entra aire limpio, sino que lo que hace es una recirculación del aire y lo que hace es enfriarlo, ¿vale? Básicamente. Luego tenemos unidades de fan coils, ¿vale? Donde
donde sí que suelen incorporar una parte del aire exterior y otra parte la recirculan. ¿Vale? Luego aquí también otros sistemas, esto dependerá de lo que cada uno tenga en su edificio. Además, recientemente vi, ahora que entramos con los temas de la calefacción, vi un artículo sobre la influencia de los sistemas de ventilación cuando están por encima en el techo, y que a veces ahora que entra la temporada del frío y entran los sistemas de calefacción en marcha, pues que se puede producir una estratificación térmica que dificulta la mezcla del aire. Si el aire no se mezcla bien, al final se vuelve a viciar. ¿Vale? Y luego hemos mencionado los sensores de CO2 como indicador de la ventilación. ¿Vale? Hay algunos que informan de manera semáforo, ¿no? Cuando están a partir de unas ppm están en rojo, cuando están a partir de otro nivel en función de esa configuración aparece en amarillo, o en verde cuando estaremos en condiciones adecuadas. Yo creo que visualmente están... Dime. Tenemos 4 minutitos, Ruth. Sí, ya me queda poco. Muy bien, ¿vale? Gracias. Y bueno, estos son unas indicaciones sobre qué hacer con los sensores de CO2, dónde ponernos. Y lo único que hay que tener cuidado, porque si son zonas de baja ocupación o son salas muy, muy grandes, pueden no ser necesariamente el mejor indicador para comprobar si la ventilación es adecuada. ¿Vale? Se deben colocar alejados del aire, a una distancia de suelo más o menos de 1,5. ¿Vale? Y evidentemente cuando se localizan zonas que superan los 1000-1200 ppm, pues algo hay que hacer con esas zonas. ¿Vale? Y una de las recomendaciones que he leído en unos artículos, ¿no?, es que sean sensores de infrarrojos no dispersivos. ¿Vale? Lo digo porque como hay muchos tipos, pues bueno, si alguien compra algo, que compre algo que sea un buen sensor. Y luego, por otro lado, recordaros, ¿vale?, que el tema de la ventilación no solamente viene ahora con el coronavirus, sino que, según dice la OMS, estamos más del 90% del tiempo en interiores, y entonces es importante cuidar la calidad del aire interior, ¿vale? Que tenemos otros muchos contaminantes que nos van a afectar a nuestra salud, ¿vale? La materia particulada, vamos a tener dióxidos de azufre, de nitrógeno, de dióxido de carbono, ¿vale? Que todos hay que tenerlos controlados, ¿vale? Por eso la ventilación no solamente en relación al coronavirus, sino también para otros contaminantes, ¿vale? Yo os lo he querido poner aquí para que lo sepáis, que además existen unas guías que marca la OMS sobre los niveles de contaminación de estas sustancias. Aquí os pongo los valores, ¿vale? Que es de que esto también hay que tenerlo bajo control, y que no solamente el coronavirus, así como en el caso de que tuviéramos presencia de otras sustancias, otros agentes, también hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Y aquí la tabla de estos agentes que nos podemos encontrar en interiores, las fuentes y los efectos para la salud, ¿vale? Además, la OMS también tiene una guía para métodos de muestreo para este tipo de contaminantes en interiores, ¿vale? Muchos de ellos, evidentemente, son los que conocemos en el campo de la higiene industrial a la hora de medir sustancias químicas, ¿vale? Pero cómo debe hacerse y qué consideraciones a tener en cuenta para interiores. Y nada, deciros que el valor que tenemos en el libro de LEP, ¿vale? Ya veis que está aquí, de 5.000, es muy elevado, ¿vale? No son los valores que nosotros utilizaríamos en el ámbito del confort, ¿vale? Que nadie piense, bueno, mira, 5.000, hasta 5.000 puede llegar. No, ¿vale? Los valores recomendados en condiciones son los que aparecen en el RITE. Ya hemos visto los de 500 y 800 aproximadamente. Por encima de 800 ya hay que prestar atención a la ventilación. Y luego, como mecanismo complementario a la ventilación, ¿vale?, está el tema de filtrado, de la filtración. Los americanos dicen que si se puede añadir una filtración en el sistema de ventilación es más efectivo que en sí misma la ventilación, ¿vale? No nos referimos a las unidades independientes o portátiles, ¿vale? Y bueno, hay normas que nos especifican los tipos de filtros, ¿vale? Estamos hablando todos de EPA, también están los ULPA. Estos de hecho son los que EPA 14 o ULPA, los que se recomiendan para la exposición a nanomateriales, a nanopartículas, ¿vale? Y que serían efectivos para retener el tema que estamos hablando del coronavirus, para retener el contaminante, ¿vale?
Estos, cuando tenemos sistemas portátiles, digamos que son complementarios. ¿Vale? Otra cosa es que no podamos tener un sistema de ventilación, no podemos tener ventilación natural, no podemos tener nada de nada, y lo único que nos queda es la instalación de este tipo de unidades. ¿Vale? Son efectivas, pero serían efectivas cuando son complementarias al sistema. Y luego tenemos otro, bueno, habréis leído por ahí, otros mecanismos de purificación del aire, ¿vale? Pero hay que tener mucho ojo con esto porque la mayoría de ellos incorporan otro tipo de sustancias químicas y no se incorporan otro tipo de riesgos, ¿vale? Ojo con esto, hay que investigarlos muy bien y que nos puede salir de ahí, ¿vale? Por eso, el tema de ventilación hay que mirarlo en conjunto con todas las personas implicadas, ¿vale? Justamente porque hay que valorar otros riesgos que nos puede aportar este tipo de estrategias. Vale, esto es simplemente los que mencionaba, la gráfica de los americanos, ¿no? Sobre la reducción de los filtros, tanto a nivel de coste como de eficiencia, cuando se puede incorporar a un sistema de ventilación que ya existe. ¿Vale? Y nada, ya a modo para concluir, pues simplemente recordar que la transmisión se da en espacios cerrados, en espacios interiores y sin ventilación. ¿Vale? Si hay una recirculación del aire puede aumentar la transmisión del coronavirus. Las unidades de aire acondicionado generan un flujo, ¿vale? Que favorece esa dispersión de gotículas. Ojo con los zapatos de aire acondicionado. ¿Vale? Claramente la ventilación es una medida que sirve para reducir la transmisión cuando está instalada adecuadamente y cuando es adecuada, ¿vale? Que se debe ventilar antes y después de la ocupación de un edificio, que evitar los flujos de aire, ¿vale? Hay que mirar a ver hacia dónde van las corrientes y cómo se generan para evitar la dispersión de contaminante y no que no tenga un efecto contrario hay que asegurar las tasas de renovación del aire, mantener adecuadamente las instalaciones, tener ese equipo de ventilación. Cualquier cambio que queramos hacer en un sistema que ya tenemos, hay que mirar otro tipo de factores, pues si puede generar estrés térmico o ruido, puede afectar el bienestar de la población trabajadora en este caso. Considera siempre el factor humano, ¿vale? Es importante que todas estas consideraciones además se forme y se informe al personal, ¿vale? Se van a realizar ciertos cambios, esto es importante, ya vemos que hay mucha información disponible y nos bombardean con información, pero bueno, nunca está de más saber que los trabajadores y las trabajadoras sepan qué se está haciendo y qué medidas tienen que tomar ellos también y que no manejen los equipos o que no intenten hacer malabarismos con algunos de las partes de la instalación del sistema, y luego también estar un poco al día de todo lo que va saliendo en cuanto a las guías y estar actualizado en cuanto a, porque esto ahora mismo está cambiando, todas las entidades han sacado guías específicas y bueno, ver todas esas recomendaciones que van saliendo. Nosotros en el instituto tenemos una aplicación, ¿vale? Que es conversión de unidades y formulario de higiene industrial y tenemos, bueno, para hacer los cálculos de ventilación general, también para otras cosas, extracción localizada que no es el caso, ¿vale? Conversión de unidades. Y bueno, pues para hacer los cálculos en temas de ventilación general es bastante útil. Vale. Y luego, pues eso, no olvidar que a la hora de desarrollar un mecanismo de ventilación no deja de ser una estrategia de control y que tiene que mantenerse, tiene que estar comprobada regularmente y que tiene que mantenerse en condiciones para que no pierda esa efectividad. Y bueno, recordaros que hay un montón de guías disponibles de todas las asociaciones, entidades y federaciones de ventilación y aire acondicionado que han sacado guías específicas para coronavirus, ¿vale? Aparte de guías que ya tienen ellos y material ya existente frente a ventilación y para dar cumplimiento a la normativa. Y ya con esto termino. Si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantada de resolverla ahora o después. Ahí os dejo mi correo. Muchas gracias, Ruth. Voy a dejar de compartir pantalla. Ha sido muy rápido, muchas cosas, pero... Perfecto. Ruth, ¿puedes poner de nuevo la pantalla, aunque sea de nuevo? Porque voy a tomar buena nota de tu correo electrónico. O sea, tú sabes que yo lo tengo porque te he mandado 50.000 correos, como los compañeros. Pero voy a tomar muy buena nota de tu correo electrónico para si tenemos alguna duda, y entonces voy a deletrearlo. ruth.jimenez@inssst.mites.gov.es.
Muchas gracias, Ruth, Vale. por compartir. Acordaos que se cambia, cada vez que cambia el gobierno nos cambian el correo, y cuando hemos pasado en los últimos 3 años creo que hemos cambiado 4 veces de correo. Pero... Sí, me consta los sufrimientos que tenéis en la casa cada vez que cambiáis de correo electrónico. Pues sí, perfecto, ya hemos tomado nota de la presentación. Gracias, Ruth, por tu intervención magnífica. Te hemos pedido un esfuerzo brutal. Todo lo que sabes, todo el know-how que tienes, simplificarlo para ponerlo aquí va a ser brutal. Pero ha sido un esfuerzo muy grande el que te hemos pedido, pero te vamos a seguir pidiendo un poquito de esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque tenemos 15 minutos, Ruth. 15 minutos está el director para después proceder a la clausura del ICASER, el director Galván, pero en estos 15 minutos, Ruth, voy a intentar pedirte el esfuerzo de que hagas lo más simple posible. Voy a compartir las preguntas para que las veas, te las voy a plantear, las preguntas que han estado comentando las personas en el chat y concretamente en el apartado preguntas. Voy a dejar de compartir porque no recuerdo al final qué pantalla fue la que compartí. Voy a compartir pantalla, esta de acá, comparto la pantalla, efectivamente, y lo tengo aquí. Está apartado de mesa, diálogo técnico y preguntas, donde estaremos los dos, pero que sin ninguna duda... mira, en la primera pregunta nos entró el otro día es de, agradecemos a Héctor Andrés Álvarez, pregunta, ¿por qué no se exige que se muestre la medición del aire en edificios públicos o privados de uso público para que todos los ciudadanos sepamos la calidad del aire que estamos inhalando? Muchas gracias. Ruth, de verdad, ¿sí puedes con la respuesta? Sí, bueno, ya me gusta, o sea, se exige, ¿vale? De una manera, porque lo exige así la normativa, lo exige el RITE, y habiendo trabajadores siempre entre el 486 en juego, que sea esa información de carácter público ya es otra cosa, ¿vale? Sí que es cierto que ahora con todo el tema de la pandemia estamos observando, yo he visto ya en muchos sitios, se ven los sensores de CO2 donde uno puede ver las concentraciones. De hecho, lo he visto en bares, cafeterías, lo he visto. ¿Vale? La exigencia de que esto fuese así no me corresponde a mí, sino a la autoridad competente, el dar esa opción a que el público tenga acceso a esa información. Pero desde luego la medición es obligatoria y que esas condiciones se den en los centros. Perfecto. Siguiente pregunta la plantea Juan Carlos Medina. ¿El aire acondicionado es seguro? En nuestra oficina tenemos aire acondicionado y además abrimos la ventana de un solo lateral. Es una sala donde trabajamos todos, con mamparas delimitadoras. No son despachos. Sí. Gracias y un saludo. Vale, el aire acondicionado, bueno, el aire acondicionado en sí mismo no es que sea seguro, no, en teoría debería ser seguro porque tiene que cumplir también con su normativa. El tema está en que si el aparato recircula o no recircula el aire, ¿vale? Porque si el aparato está recirculando el aire, realmente no está haciendo nada, ¿vale? Sería más útil el tema de las ventanas. Las pantallas, ojo con las pantallas, porque a veces cuando se incorporan, vemos que en muchos sitios se incorporan pantallas de metacrilato y a veces es un freno para esa mezcla completa. Todos los modelos que se diseñan en el campo de la ventilación trabajan con sistemas, bueno, puede haber un desplazamiento o también una mezcla completa de la sala. Entonces, cuando tenemos obstáculos, entre ellos ahora que se han incorporado las pantallas, impiden que esa dilución completa de la sala, ¿vale? El aparato de aire acondicionado habría que saber exactamente qué tipo de aparato es, porque yo tengo uno en mi despacho y recircula el aire, ¿vale? Simplemente enfría. Es seguro en cuanto que para mí es seguro. Si considero el tema coronavirus, pues no lo es, porque lo que está haciendo es recircular el aire. En mi caso yo estoy sola y bueno, no pasa nada. Si tenéis ventanas, pues evidentemente en cuanto mejore abrirlas, o si tenéis opción de ventanas a ambos sitios, intentar abrir las dos para generar esa corriente, ¿vale? Pero sería interesante que averiguaréis cómo funciona vuestro dispositivo. Perfecto, Ruth. Yo creo que lo que estás definiendo es, mira, el cuchillo puede servir para cortar o puede servir para hacer daño, ¿no? El aire acondicionado, si está mal diseñado, puede tener un riesgo. Y aquí acabas de puntualizar un tema importante. Las medidas correctoras colectivas siempre van antes que las individuales, pero ojo, diseñarlas bien, por favor, porque si no estáis pudiendo generar con el tema de las mamparas sectores donde no se renueva el aire de fuera y está generando un problema dentro de la persona que está en esa zona, ¿no? Sí, los sensores de CO2 que se colocan suelen ser fijos, pero por ejemplo los aparatos de calidad de aire interior, que imagino que muchos de vosotros los habéis visto, lleva la sonda que mide temperatura, mide humedad relativa, CO2 y otros gases, dependiendo de la sonda y los sensores.
como lo llevas tú y es portátil, pues puedes también determinar esos niveles de CO2 o aquellas zonas donde no esté recirculando bien el aire, ¿no? Aquellas pues, en las esquinas normalmente suele acumularse, ¿vale? Pues estas zonas son interesantes justamente para saber eso, y sobre todo a la hora de incorporar las pantallas. Por eso digo que siempre es un trabajo colaborativo. Voy a poner una pantalla, ¿cómo va a afectar esto a mi ventilación? ¿Vale? A veces se hacen particiones de salas, etcétera, ¿vale? Ojo con estas cosas también. Perfecto, Ruth, pues muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Héctor Andreas Álvarez, ¿por qué no se exige que se muestre la medición de... ¿Esta es la de antes? Pues se me ha repetido. Exacto, esta se me ha repetido, se me ha colado. Bueno, pues mejor. Juan Antonio, al incumplimiento reiterado al uso de las mascarillas por parte del personal negacionista, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos ante esas personas que no quieren ponerse las mascarillas? Bueno, aquí entras en un conflicto, a ver, en el ámbito laboral, las normas las puede poner el empresario el uso obligatorio, aparte que tenemos una obligación por parte de las autoridades sanitarias, ¿vale? Este uso es obligado, podría denunciarse frente a la autoridad sanitaria. Es complejo en el ámbito laboral, evidentemente también tendríamos ese refuerzo de que se ponen unas normas y hay que cumplirlas, porque al final si aplicamos la ley de prevención de riesgos laborales, en su principio básico, tener una fuente potencial de algo, hay que tomar medidas al respecto. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí entramos un poco en tema complicado, porque en el ámbito laboral, pues bueno. Pero sí, hay que tomar constancia de lo que está sucediendo, abrir un expediente, hacer una serie de trámites que garantice que eso es así. Y, pues, por supuesto, pues recurrir a las autoridades sanitarias, como te acabas de indicar, y a la inspección de trabajo, cuando concretamente se está produciendo un tipo de circunstancias de esta índole, ¿no? Si en los protocolos de frente a coronavirus en el ámbito laboral se ha contemplado el uso de mascarillas, pues digamos que se impone, porque aparte nos viene dado por la autoridad sanitaria. Sí. Pues perfecto, Juan Antonio, ya hay que seguir profundizando en el tema, pero yo creo que se ha contestado a su pregunta. Hay otra cuestión, Ruth. Muchas personas han dado a la gente muchas gracias, o sea, por el chat, dar las gracias por el mensaje. O sea, quiero dar las gracias porque son muchas las que han puesto. Oye, Ruth, fenomenal la intervención, oye, me ha gustado mucho, me está gustando mucho el webinar. Pues a todas ellas nos mandan muchos mensajes de afecto, pues quería aquí dejar constancia de ello. Coralia, buenos días. La ventilación que se propone en el vídeo ha de ser cruzada. Es decir, ¿es suficiente abrir una ventana en una sala de reuniones o habría que abrir la ventana y además una puerta para que haya corriente? Gracias. Sí, además que hay otra pregunta también. Sí, hay varias, las estoy viendo ahora en el chat. Hay una que se pregunta si se fomenta el teletrabajo. Sí, claro, pero ¿qué os puedo decir cuando ahora hemos tenido que volver todos sabéis que en función pública nos ha obligado a volver a los funcionarios. Ahora te paso esa pregunta, pero con relación a Coralia, la otra sí, debería ser cruzada. ¿Vale? Hay que mirar un poco hacia dónde van las corrientes, porque claro, esto depende también de si hay viento exterior o no, la disposición del edificio, qué corriente se origina, pero sí, lo suyo es que pueda ser cruzada para que entre por un sitio y salga por otro. Esa es la filosofía, ¿no? Igual que cuando organizamos un vestíbulo previo para un sector de incendio, el aire tiene que entrar por la parte superior y tiene que salir por la parte superior, porque el aire caliente va arriba, sale por la parte superior y el aire frío entra por la parte baja, al ser más pesado. La ventilación funciona por desplazamiento, entonces también él hace un arrastre del aire viciado. Te lo digo porque muchas veces me he encontrado cuando he tenido que supervisar, por ejemplo, vestíbulos previos que ponen la zona de extracción en la parte baja y la zona de impulsión en la parte superior. Y puede estar justificada, yo no digo que no, pero concretamente desde el punto de vista técnico, el aire caliente tiende a subir en la parte superior y es más lógico que extraigas por la parte superior en vestíbulos previos e impulses por la parte inferior. Pero bueno, habría que estar al diseño de cada uno de los temas en concreto, y para eso existen técnicos que evalúan los riesgos. Hay que comentarlo y evaluarlo. Pues yo creo que aquí está Coralia contestada. Hay que hacer una ventilación cruzada.
Vamos a ir con otra pregunta. Esto no es una pregunta, esto es una sugerencia de Esther. Es una batería de sugerencias, la verdad que Esther, voy a destacar la intervención de Esther en este webinar, porque prácticamente ha montado unas intervenciones que voy a pasar a comentar. Es importante seguir clarificando los conceptos sobre la transmisión del SARS-CoV-2, aerosoles de tamaños de partículas de mayores a 100 micromicras. Habla del REBLA, una serie de guías y nos aconseja todos estos enlaces. No había visto tu última presentación seguramente, que también lo comentas tú cuando lo puso en el chat. Habla de una serie de datos que hemos cogido, que ha puesto aquí Esther en el chat y lo hemos pasado aquí. Es muy importante el factor humano, nos dice Esther en un momento determinado, y que la ventilación como medida preventiva frente al SARS-CoV-2 nos manda un link para descargar del Instituto Nacional, que bueno, pues que es un link que ya habíamos puesto. Excelente la recomendación de sensores de CO2 no dispersivos. Gracias, Ruth. Nunca está de más aclarar los diferentes objetivos de LEP y CAI. Si quieres comentar algo sobre todas las sugerencias que nos ha dado Esther, que ha sido una batería, ha hecho un workshop total aquí, Esther. Sí, no, muy bien. De hecho, está puesta en la presentación los enlaces, porque muchas de las recomendaciones vienen de REBA. Yo iría un poco más allá también a mirar no solamente lo que tienen de coronavirus, ¿vale?, sino también en lo que es el resto de ventilación, porque en todo el resto de documentación, tanto ARRAE como CIPSE, REBA, TECIR, cualquiera que mires, tienen todas las consideraciones de cómo deben de ser los sistemas, los conductos, etcétera, ¿vale? Y que no solamente nos quedemos en la parte de coronavirus, porque igualmente tenemos que cumplir con lo demás. Y es el tema de los LEP y CAI, claro que si alguien quiere utilizar el valor límite de LEP, pues está complicado, porque nos salimos del ámbito de confort completamente de calidad del interior, ¿vale? No son las recomendaciones, ni la OMS, por ese puesto también los contaminantes en interiores, que también hay que controlar, ¿vale? Y que evidentemente esos valores no se ajustan con los valores LEP, y eso es importante porque está demostrado, además la calidad del interior que nos entra al final también del exterior y que tiene efectos sobre nuestra salud, efectos cardiovasculares, ¿vale? Y la OMS da además las cifras sobre este incremento de problemas cardiovasculares también. Entonces hay que controlarlos, no solamente el tema de coronavirus, sino el resto, no nos podemos olvidar del resto de contaminantes. Vale, y bueno, yo creo que en las presentaciones los enlaces que has puesto sí, están todas las guías. Están comentadas ahí. Pues muy bien, pues aprobamos a Esther. Ruth se ha tomado el workshop de una manera espectacular, ha estado trabajando muy bien. Y me gustaría felicitarla, ¿no?, por ese esfuerzo que ha puesto ahí. Pregunta, un espectador anónimo, buenos días, para la transmisión por gotículas, ¿da igual que estemos al aire libre? Si estoy a menos de 1,5 metros, ¿el riesgo de transmisión por gotículas es el mismo al aire libre y en interiores? Es lo que nos ha preguntado. Sí, si no tuviéramos, o sea, si no hay viento que pudiera afectar esto, evidentemente, y en una actividad como es hablar o conversar, estar por debajo de 1,5 metros teniendo delante una persona infectada, el riesgo no nos podemos olvidar. O sea, aunque tengamos la transmisión por aerosoles, el riesgo por gotículas sigue estando ahí, y esa distancia, por eso la recomendación de la distancia, justamente para evitar esto, ¿vale? Sí, efectivamente el riesgo sigue estando, aunque estemos en exteriores y estamos muy cerca. Aquí te comento un tema hablado de mantener una cierta distancia, ¿no? Pues muchos prevencionistas estamos insistiendo en que no se diga distancia social, ¿no?, sino que se diga distancia interpersonal de seguridad, ¿no? Porque una cosa es, nosotros ahora mismo tenemos una distancia física, pero no una distancia emocional. Creo que estamos perfectamente conectados y demás. Entonces, poner conceptos, distancia interpersonal de seguridad para garantizar eso, la seguridad de las personas. Sí. Pues muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, que es de Esther. Aquí ella nos hace una pregunta y es para Ruth. ¿Podría comentar la importancia del Departamento de Mantenimiento como conocedores de características y estado real del sistema de ventilación del lugar de trabajo y colaboración con la organización preventiva de la empresa? Gracias. Pues, por supuesto. ¿Vale? Primero que, hombre, sería interesante si podemos conseguir unos planos de cómo está instalada, cómo es esa instalación, cómo se hace el mantenimiento, ¿vale? Además, en los sistemas de gestión integrados se supone que esto tendría que estar considerado. Y tienen información fundamental. O sea, yo como técnico de prevención llego hasta donde llego. Si a mí no me dan las características de un sistema, cómo funciona, cómo deja de funcionar, difícilmente. O sea, yo puedo, pues eso, utilizar el método indirecto como el CO2 para ver si va bien o si no va bien,
pero el resto de características a mí me lo tiene que dar si no tengo la información de quién lo ha instalado, quién es el fabricante, quién lo ha puesto allí y cómo se está manteniendo y cómo se están haciendo esas revisiones. Además, hay una obligación del RITE de que esto se haga, ¿vale? Que esa información en la parte de prevención deberían facilitárnosla. Ya digo que esto, como siempre, es la teoría, ¿no? Luego la práctica en la vida real pues es otra. Además, a veces lo sé porque lo he visto y has preguntado, no, pues es que, bueno, sacaron otro conducto por aquí porque se añadió una sala y demás, o no, es que se ha cerrado una, sabes que los sistemas además llevan como unas compuertitas que abren o cierran porque eso tiene, bueno, el balance de masas del sistema y entonces si se manipulan, claro, y el técnico de prevención llega hasta donde llega. Si esa información no nos la facilita desde mantenimiento o quién está operando ese sistema y cómo está hecho, pues estamos ahí un poco atascados en ese sentido. Pero bueno, es el arte de la higiene industrial y de la prevención, ¿no? El conseguir ese trabajo multidisciplinar y en grupo, ¿no? Para facilitar todo eso. Pues yo creo que sí, Ruth, que esa apuesta que tú comentas es fundamental. Y además, cuando estábamos preparando este webinar, decimos, oye, qué importante es hablar de las cuestiones más elementales, porque muchas veces lo que falla es el sentido común. Y a veces tenemos que estar los técnicos de prevención para decir, oye, vamos a poner, este es el orden, los elementos fundamentales para poder intervenir. Claro. ¿Cómo sabes si no qué cantidad el sistema hace de aporte del aire exterior? O sea, eso no, tú puedes, bueno, se puede hacer, es cierto que se puede calcular con balómetros, si tú calculas el aire exterior desde las rejillas y luego calculas el aire interior, están ahí las fórmulas, puedes hacer ese cálculo para saber qué está entrando dentro. Pero claro, si hay modificaciones o quieres aumentar ese caudal del exterior, lo tiene que hacer quien tenga la capacidad de manejar ese aparato. Y por supuesto, si es una empresa externa, pues coordinación de actividades empresariales. Pues perfecto, Ruth, magníficas las intervenciones. Nos queda una penúltima pregunta y una última pregunta. Hay más preguntas en el chat, pero eso nos vamos a dar tiempo de poder contestarlas. Tomaremos nota de ellas y las intentaremos contestar, Ruth. Nos comprometemos a hacértelas llegar, pero hay una pregunta que sí me gustaría hacerte, que es esta, ¿no? Pregunta Bernardo, ¿qué pasa cuando hay simultaneidad de riesgos? Ya nos lo has dicho, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay simultaneidad de riesgos para la ventilación? Riesgo por contagio del SARS-CoV-2 y otros riesgos respiratorios. El caso de La Palma, riesgo de inhalación de ceniza y riesgo de contagio de SARS-CoV-2. Nos ponen aquí, Bernardo, estas dos cosas. Pues evidentemente tenemos que contemplar ambos tipos de riesgos. En este caso, el aire viene de exterior y sería importante esa filtración, ¿vale? Hemos visto que el RITE establece unos mecanismos de filtración. A veces no se puede instalar filtros EPA porque aumenta muchísimo la pérdida de carga del sistema. El sistema no puede soportar porque no está diseñado para llevar un filtro EPA, ¿vale? Porque estos filtros están diseñados para partículas, ¿no? Entonces, si por ejemplo tuviéramos también otro tipo de contaminantes o compuestos orgánicos volátiles, el sistema de filtrado tiene que ser otro. ¿Vale? Entonces es importante saber exactamente qué contaminantes podemos tener para incorporar esos sistemas de purificación de aire, de filtrado que van incorporados en nuestro sistema de ventilación. Por eso volvemos otra vez a la importancia de conocer el sistema y qué modificaciones admite ese sistema, ¿vale? Sobre todo que cumplan al menos con esa filtración que indica el RITE, ¿vale? En el caso de La Palma, podemos tener partículas de muy diverso tamaño, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de nanopartículas, ¿vale? Que estaremos por debajo de los 100 nanómetros a modo general, a grosso modo, ¿vale? Se recomiendan filtros EPA o ULPA, ¿vale? Porque son partículas de tamaño muy, muy pequeño y son los filtros que se han visto que son efectivos para ese tamaño de partículas. Para el resto, EPA de menor filtrado, de menor eficiencia de filtración, EPA 13 o por debajo, deberían de retener, ¿vale? Si tenemos otro tipo de, ya digo, de compuestos hidrocarburos policíclicos y demás, hay una parte que va adherida a la partícula, ¿vale? Es como cualquier proceso de combustión o lo que pasa con los humos diésel. Hay una parte de estos compuestos que van en la fase soluble, o sea, que están en el ambiente y habría que retenerlos con el sistema, y luego otra parte que van, digamos, están pegadas en la superficie de las partículas, ¿vale? Por eso es importante que se haga un adecuado filtrado de todas esas partículas.
¿vale? Ahí sí que es importante esa filtración, no solamente la ventilación y recircular. Vale, perfecto. Pues casi hemos llegado a la última. Para contestar la última pregunta, sí le voy a pedir al director, que tiene que proceder después a la clausura, que esté con nosotros, porque en la última pregunta que nos lo hace, gracias Tito por conectarte, discúlpame que te haya introducido desde ya, pero la última pregunta es la siguiente. ¿Sabes lo que pasa? Que la hace Esther y nos lo pregunta a Ruth y a mí, pero yo creo que tú también después, nosotros las contestamos, pero después tú tendrás que decir alguna cosa, que eres el director. Nosotros damos opiniones técnicas desde nuestro punto de vista, pero tú eres el director de Bicasel y aquí la pregunta también me gustaría que tú intervinieras. Ruth, pues la pregunta está planteada por parte de Esther para Ruth y Bernardo. ¿Van a continuar fomentando el teletrabajo desde casa, remoto, como medida preventiva frente al COVID desde el ICASE, el Instituto Nacional? Gracias. Ruth, pues sí, Ruth claro, primero, después yo y después Tito. Vale. El teletrabajo evidentemente es una medida, ¿no? Es operar en el control. Tenemos evidentemente el que está contagiado y que se sabe es que se queda en casa, ¿vale? Luego ya tenemos lo que intentamos controlar es la persona que es asintomática, ¿no? O que antes de tener los síntomas previa es en esa fase, ¿no? Y claro, evidentemente el teletrabajo lo que hace es mantener la fuente en casa, ¿vale? Ahora ya sabes que los funcionarios hemos vuelto a la oficina por imperativo, pero bueno, no significa que nosotros no recomendemos que en las circunstancias en las que se pueda teletrabajar se haga hasta que, bueno, esto pues definitivamente desaparezca del todo. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Y nos lo siguen haciendo ese llamamiento, tenemos que tener cuidado porque aunque es cierto que se ha reducido mucho el número de casos, se ha reducido mucho el número de casos que aparecen en UCI o en las urgencias en los hospitales, ¿vale? Pero hay variantes del virus, no está toda la población a nivel mundial vacunada, las vacunas, algunas parece que van perdiendo eficiencia según van apareciendo nuevas variantes y no significa que no sigamos teniendo cuidado con el coronavirus, que no hay que relajarse y sí recomendaríamos el teletrabajo. Sí. Pues muy bien, Ruth, muchas gracias. Yo voy a dar mi opinión como técnico también al respecto, porque ya tengo a Tito, que dará la opinión más oficial del ICASEL. Yo como técnico también, como cualquiera de ustedes, ¿no? Yo creo que también como el director y como todos, ¿no? Aplicamos las medidas preventivas, eliminar el riesgo. Oye, pues si se puede teletrabajar, pues intentemos teletrabajar, si se puede. Hay personas que no pueden, que es un agobio, yo lo entiendo. Dice, oye, aplicas una medida preventiva y resulta que le agobia más a la persona que le aplicas que no. Oye, chocolate para todos no. Hay gente que le gusta el chocolate y otros no. Música para todos sí. ¿Por qué? Porque cada uno selecciona la música que quiere. Pero el chocolate es más complicado, porque tú pones chocolate para todo el mundo y a todo el mundo no le gusta el mismo tipo de chocolate. Mientras que si tú le dejas que seleccione música, hay miles de tipos de música y cada uno selecciona uno. Yo he encontrado más gente que tiene variedad. No sé si me he explicado con el ejemplo que he querido poner, pero yo lo que quiero decir es que desde el punto de vista preventivo, yo como técnico, un poco especialista, que sé un poquito en organización y gestión de la prevención de riesgos laborales, no recomendaría café para todos, sino que cada caso hay que estudiarlo y desde luego aplicando la medida de eliminar el riesgo. Tito, y te paso la pelota, discúlpame que te pase la pelota, te dejo para que puedas clausurar el evento y contestarle a Esther en que tú estimes oportuno. Gracias. Muy bien, gracias a Esther por su involucración en la jornada, porque ha sido muy enriquecedor todas sus aportaciones. El teletrabajo se inicia como consecuencia de que estábamos en una pandemia por la COVID-19 y eso suponía que había un riesgo de contagio y el teletrabajo pues se permitía ese distanciamiento y ese no contacto entre las personas que pudiera generar el riesgo de padecer la enfermedad. Al mismo tiempo, es un debate que no viene de ahora, es un debate desde hace ya casi 20 años en Europa, de la necesidad de cambiar la organización del trabajo. Y dentro de la organización del trabajo, el teletrabajo, pues ya en otros países europeos es algo que está totalmente incluido.
como una organización más a la hora de realizarlo. España ha ido muy atrás en este campo y lo que se ha visto en este año y medio es que el teletrabajo es posible, es rentable y permite a las personas conciliar la vida familiar y laboral. Eso no quiere decir que no haya que regularlo, por supuesto, y indudablemente en cada organización, pues en función de las características de la empresa, se podrá hacer más, menos o no, o todo. Va a depender de eso. El teletrabajo, una frase que es muy manida, pero es verdad, el teletrabajo ha venido para quedarse. Y las organizaciones pues tienen que adaptarse, porque es algo que en España no se ha llevado mucho y es la necesidad de captar recursos a las personas que más ofrecen. Y esas personas que más ofrecen pueden ofrecerlo estando aquí o estando en otro lado. Entonces, ya digo, vamos hacia una sociedad donde la organización del trabajo va a ser de todo tipo y el teletrabajo estará. Mientras exista la COVID-19, es indudable que es una medida preventiva adecuadísima. Tengan en cuenta, como muy bien dijo Ruth, que es el 5% de los países del tercer mundo están vacunados. Es decir, el 95% de las personas del tercer mundo, y hablando del tercer mundo, y también de Sudamérica, pues resulta que no están vacunados. ¿Eso qué significa? Que van a venir nuevas variantes. Sí, esto es una pandemia mundial. Y al ser una pandemia mundial, si no se actúa en todo el mundo, pues vendrán más variantes delta, se llamará gamma o como quieran llamarlo, pero vendrán. Y serán más resistentes a la vacuna. Entonces, no hemos acabado con el virus. Yo entiendo que llevamos un año y medio soportando una situación, y los españoles y los canarios somos personas sociales y nos gusta el contacto, y efectivamente lo hemos perdido. Y ahora mismo nos parece ya que esto ya está solucionado y que vamos a una situación en la cual, bueno, de normalidad. No, como muy bien dijo Ruth, no sigue estando con nosotros. Y no solamente eso, vendrán nuevas variantes. Entonces, tengamos en cuenta que las medidas de prevención y protección frente a la COVID-19 son vigentes en estos momentos. Indudablemente, la autoridad sanitaria ha establecido unos criterios en base al nivel, en los índices que existen de contagio, etc. Pero existen y debemos de intentar por todas nuestras situaciones de tomar las medidas preventivas adecuadas que nos están marcando la autoridad sanitaria, con muy buen criterio. Y nada más. Solo si me dejas, antes sí, de que cierres, no, solo una puntualización. El teletrabajo. Nosotros no hemos estado teletrabajando, hemos estado trabajando telemáticamente, pero no es una implantación de teletrabajo como tal. Implantar el teletrabajo conlleva otra serie de acciones, igual que, pues, bueno, además considerar factores psicosociales y demás, los medios. O sea, hemos estado trabajando desde casa, pero no es una implantación de teletrabajo en el amplio sentido. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si se implanta en teletrabajo, tiene que hacerse de otra manera. Yo en esa línea quiero comentar una cosa, y es que en el ICASEL hemos estado trabajando y hemos estado intentando también poner el foco en los planes de contingencia y continuidad de la actividad. O sea, hemos hecho también algunos webinars porque lo que puntualizaba el director en su intervención, el directo, ¿no? Oye, que no solo es que estamos con la COVID, es que pueden venir otras. Oye, ¿estamos aprendiendo de algo? O sea, la prevención reactiva. O sea, a mí me encanta la prevención proactiva, ver el futuro y traerlo al presente para organizar el presente, para que no nos demos un palo en el futuro. Pero ¿y qué pasa con la reactiva? ¿Qué pasa con todas esas situaciones que hemos tenido para que no se vuelvan a producir? El otro día, el año pasado, y participé en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre la COVID y decían, se ha fallado en lo que se falla siempre, en la adecuada comunicación de lo que está pasando para que las personas
estén preparadas. Y tenemos que mejorar entre todos. Tito, te dejo la palabra para que tú cierres el evento como tú estimes. Sí, totalmente de acuerdo con Ruth. Es decir, el teletrabajo, lo que hemos hecho de manera urgente es buscar una solución preventiva a un momento de crisis como la que estamos viviendo. Esto hay que regularlo. Sí, la mayoría de las personas que han teletrabajado prácticamente han tenido que poner sus medios al alcance de su empresa para poder trabajar. No se han hecho un estudio ergonómico de esas condiciones, ni un estudio psicosocial, ni se ha adaptado el puesto de trabajo a las personas. Cada uno ha trabajado, como bien vimos en las jornadas que organizamos sobre el teletrabajo. Cada uno ha hecho lo que ha podido. Unos trabajan en la mesa de la cocina, otros trabajan en el comedor, otros en el cuarto de estudio de su hija o de su hijo. Sí, nos hemos visto obligados a adaptarnos, todo lo contrario que dice la ergonomía. Nos hemos tenido que adaptar a unas condiciones X que eran las que teníamos que vivir en ese momento. Eso ha cambiado, indudablemente. Tendrá que regularse muchísimo mejor el teletrabajo, tendrá que establecerse unas medidas de seguridad ergonómicas y psicosociales en los puestos de trabajo, en el teletrabajo, y eso vendrá, viene. No queda más remedio que venir. Bien, como ya no hemos pasado de la hora, simplemente, como palmero que soy, un fuerte abrazo a todos los palmeros y palmeras que estamos, desgraciadamente, y sobre todo los que están viviendo en La Palma, viviendo una situación muy mala, tremenda. Estamos todos con ellos y seguro, porque la historia lo dice, la pasaremos canuta, pero volveremos a estar bien como estábamos antes. Seguro, tardaremos más, tardaremos menos, pero seguro. Un fuerte abrazo. Y a todos ustedes, muchas gracias por la asistencia. Este es un tema muy importante que muchas veces no se le da la importancia. No, si ya hay aire acondicionado en las oficinas. No es aire acondicionado. Esto es ventilación. Y la ventilación es hacer, como muy bien ha explicado Ruth, muchas más actuaciones que no simplemente que me pongan el aire acondicionado. Muchísimas gracias, Ruth, por tu intervención. Ha sido muy aclaratoria, muy buena. Te volveremos a molestar, eso seguro. Transmítele al director del instituto, a Carlos Arran, el agradecimiento, porque no solamente fue muy rápido el momento de tener que contar contigo, inmediatamente él nos dio la autorización una vez que tú habías dado tu visto bueno a poder actuar, a estar en esta workshop, y ha sido, ya te digo, muy interesante. Recordar que pronto vamos a tener una nueva jornada, que es la jornada sobre ergonomía participativa dentro de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es muy importante porque es un cambio interesantísimo sobre lo que son la ergonomía y la psicosociología en los puestos de trabajo y la participación de las personas que ocupan esos puestos, que al fin y al cabo son las personas que van a tener daños para su salud si no se hacen las cosas bien. Bueno, pues tendremos una jornada muy interesante, corrígeme si me equivoco, el 27-28 de octubre, no me acuerdo ahora muy bien la fecha. Creo que era el 26, pero lo comunicaremos, bueno, Tito. Lo vamos a comunicar con tiempo y nada, cuídense, que es muy importante que no olvidemos que estamos todavía en un momento de pandemia. Sí. Y nada, muchas gracias a todos. Y que muchas gracias. Muchas gracias, saludos cordiales. Venga.